Queridos amigos y discípulos de Cristo, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Alejandro Juárez y el día de hoy quiero abordar con ustedes un tema que ha generado mucha controversia en diferentes denominaciones cristianas y que es un tema que ha generado mucho debate y que grandes pastores, grandes teólogos han propuesto su postura y han explicado de diferentes maneras un pasaje que es el de Romanos 11:26. Pero el tema lo podríamos resumir en una sola pregunta: ¿ser parte del pueblo de Israel nos garantiza que seremos salvos de manera automática? Bueno, existen dos posturas principalmente para interpretar el texto de Romanos 11:26, el cual dice de la siguiente manera: y así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Como dijimos anteriormente, existen dos enfoques o posturas principalmente en cuanto a la interpretación de este versículo. Por un lado, tenemos el enfoque literal de las promesas del Antiguo Testamento, donde se considera que los descendientes físicos, esto es, los que forman parte del pueblo de Israel, serán restaurados a una relación correcta con Dios y que por lo mismo recibirán el cumplimiento de los pactos. Pero esto se tiene que explicar a más detalle y lo voy a hacer ahorita que termine de explicar la segunda corriente o la segunda postura. La segunda postura es la que se le conoce como la teología del reemplazo, donde se afirma que el pueblo de Israel ha sido completamente reemplazado por la iglesia y por lo mismo será la iglesia la que herede las promesas y pactos hechos por Dios con Israel. Según esta postura, la teología del reemplazo, los pactos se cumplirán solamente de forma espiritual en la iglesia y no físicamente. Entonces surge otra pregunta que me gustaría responder: ¿cuál es la postura de este canal de Discípulos de Cristo? Bueno, en Discípulos de Cristo adoptamos la postura del enfoque literal e interpretamos el texto de Romanos 11 del 16 al 24 como un pasaje que describe al pueblo de Israel como algo distinto o diferente a la iglesia. Es decir, hay el Israel y está la iglesia. Vamos a irlo explicando poco a poco, ¿va? Las ramas naturales está el tronco principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y las ramas principales, o las ramas naturales más bien, son los judíos, y las ramas silvestres que han sido injertadas somos nosotros los gentiles que accedemos a la salvación por fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal es así que los judíos por eso se ponen a veces celosos de las iglesias evangélicas, porque nosotros hemos comprendido el mensaje de salvación y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperados. Pero hay algunos de los judíos que son atraídos a la fe en Cristo Jesús, y ellos, cuando aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, pueden ser injertados de nuevo y reciben la herencia prometida. Ojo aquí, no importa si actualmente el pueblo de Israel está en un estado de incredulidad. Lo que sabemos es que en un futuro habrá un remanente que se arrepentirá y cumplirá su llamado para establecer la justicia por la fe. Sí, porque hay algunas iglesias que dicen: no, es que en Romanos no se puede referir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pues sí, pero nosotros sabemos que lo que habla Romanos habla en un futuro, habla de lo que va a pasar a lo mejor en lo que llamamos una futura profecía o una profecía futura. Tal vez nosotros no lo veamos o tal vez sí, pero esto ocurrirá en los tiempos finales. Por eso es importante destacar que cuando Pablo menciona en Romanos 11:26 que Israel será salvo, se refiere a la liberación del pecado. Entonces la pregunta es: ¿cuándo ocurrirá esto? La respuesta es cuando acepten al Señor Jesucristo como su Salvador, su Señor de manera personal. Debemos recordar que la herencia física de Israel de la tierra prometida a Abraham es una parte integral del plan final de Dios para los últimos tiempos.
Entonces, queda la pregunta. Si ahorita un judío se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿será salvo? La respuesta es sí. Ahora queda otra pregunta. ¿Cómo es que si este texto, Romanos 11:26, dice que todo Israel será salvo, cómo es que todo Israel va a ser salvo? Bueno, la respuesta es que esto, como lo comenté, está hablando Pablo en una profecía futura. Esto es algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Más específicamente cuando nuestro Señor Jesucristo haya vuelto a la tierra y se haya culminado con la batalla del Armagedón, tal y como lo vemos escrito en el texto que encontramos en Zacarías 12:10, que dice de la siguiente manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y luego más adelante nos dice sobre el pueblo de Israel, cuando va a preguntar al Señor, porque lo va a ver físicamente y va a ver sus heridas, y le va a preguntar sobre sus heridas, como dice Zacarías 13:6. Y si alguien le pregunta, ¿a quién le van a preguntar? Al Señor Jesucristo. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Él les responderá: las recibí en casa de mis amigos. A partir de ahí, el pueblo de Israel será redimido desde los confines de la tierra. La salvación de Israel implicará tanto un despertar espiritual, así como un hogar geográfico. Esta redención solamente aplicará para los que estén vivos en ese momento y que pertenezcan al pueblo de Israel. Y entonces se cumplirá lo que está escrito en Ezequiel 37:14, cuando dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Me gustaría mucho leer tus comentarios y próximamente seguir ahondando sobre este tema. Mi nombre es Alejandro Juárez. Dios te bendiga.